intentando todo lo contrario, están intentando contrarrestar. Vamos de Estados Unidos a hablarles de Europa. Ya saben todo lo que está sucediendo en Alemania en torno a la inmigración. La propia Giorgia Meloni, la presidenta italiana, también haciendo mucho hincapié, un especial hincapié en todo lo que está sucediendo en materia migratoria. Y ojo, porque acabamos de conocer que los estados de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo inicial para hacer frente a la crisis de inmigración que estamos viendo en el continente en los últimos meses. Nos va a explicar todos los detalles, nos lo va a contar Javier Luengo. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes. Sí, Sergio, ¿qué tal? De momento es un principio de acuerdo. Los ministros de Asuntos Exteriores del bloque lo han pactado en Bruselas hace unos minutos y es todo previa a la cumbre de líderes de jefe de Estado y de Gobierno que va a haber mañana en la ciudad de Granada, en territorio español, como parte de esa presidencia rotatoria de la Unión Europea, la semestral, que le toca a Madrid hasta finales de año. El caso es que los 27 miembros, al menos los delegados, de momento han llegado a este principio de acuerdo sobre el reglamento de crisis, que en otras palabras, y traducido, es el reparto de inmigrantes cuando llegan a las costas, sobre todo del sur de Europa y principalmente a Italia por la crisis en Lampedusa, a otros territorios. Un tema que había socavado las relaciones entre Roma y Alemania, a las que ahora vamos. Un acuerdo que va a formar parte de las bases de las negociaciones entre los Estados miembros, entre el Parlamento Europeo, y que lo que daría es a los países opciones para ajustar las normas de asilo y de migración en tiempos de crisis, en tiempos de oleadas migratorias que provoquen altas presiones en los diferentes territorios. De momento, y por estos grandes flujos de migrantes, se podrían acelerar los procedimientos, solicitar contribuciones solidarias a otros países europeos, de lo que no se dice si van a ser obligatorias o no en términos de reubicación de solicitantes de asilo o incluso en ayuda financiera. Es decir, que un gobierno le dé dinero a otro para que pueda suplir los gastos de la llegada de inmigrantes. Un punto de inflexión, según acaba de comentar la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una publicación en Twitter. Se dice contenta por lo que ha sucedido, por el pacto, por este acuerdo sobre la regulación de crisis. Dice una pieza importante del rompecabezas sobre el pacto de migración y asilo. Así también lo ha calificado la ministra sueca de Migración, Maria Stenerdal. Todo esto llega después de esa crisis de Lampedusa, la crisis y la disputa que hay entre las ONGs que recogen personas en el mar, que había impedido hasta ahora un acuerdo entre los ministros de migración de la Unión Europea la semana pasada, cuando los de Interior se reunieron en la capital comunitaria, y allí Italia y Alemania dejaron sobre la mesa sus desavenencias en cuanto al asunto. Lo que de hecho pedía Italia, y por eso impugnó el acuerdo, era una pequeña parte de la legislación centrada en los servicios de búsqueda y rescates prestados por los buques de las ONGs en el mar Mediterráneo, que Roma considera un factor de atracción que atrae a más inmigrantes a las costas europeas. Es decir, que los inmigrantes saben que hay ONGs que operan en el Mediterráneo que los van a salvar, y que por eso, dice Italia, se está poniendo sobre la mesa este asunto. Llegan más inmigrantes y esto Roma no quiere que pase a Alemania. Era un voto necesario para lograr la mayoría cualificada requerida, y defendió aquí que los buques de las ONGs, argumentando que salvar vidas es un deber legal, eran una herramienta humanitaria y moral. Los funcionarios italianos habían criticado hasta ahora a Berlín por este asunto, pero ahora parece que se frustra estos intentos y de momento se pacta entre Roma e Italia este principio de acuerdo sobre el reglamento de crisis. Quien sí se opone a todo el asunto son Hungría y Polonia. Son los dos principales detractores de esta reforma migratoria de la Unión. En contra del texto han votado, mientras que Austria, la República Checa y Eslovaquia se han abstenido. De momento los detalles no se han hecho públicos, pero se espera que mañana, en la rueda de prensa, en esa previa llegada de los jefes de Estado y de Gobierno a la cumbre de Granada, sepamos algo más de toda esta historia. De momento, principio de acuerdo sobre el nuevo reglamento de crisis, lo que viene a ser el pacto migratorio de la Unión Europea. Principio de acuerdo, seguiremos desde luego todos los detalles del mismo y sobre todo la posición por parte de Polonia y de Hungría, y seguimos con el foco puesto en Europa. En este caso vamos a hablar del Banco Central